Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad, la desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en nuestras instituciones democráticas. Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando. Y por eso nuestra respuesta no puede ser meramente defensiva. No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar, tenemos que demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. La primera es la multilateral. La multilateral. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas. Pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no?, claro que sí, dirigida por una mujer. No es solo una cuestión de justicia, que también es una cuestión de credibilidad, Junto con la agenda multilateral, la segunda prioridad es la gobernanza digital. Creo que esta es una preocupación que compartimos todos los gobiernos que nos sentamos en torno a esta mesa. La tecnología puede ser una herramienta de progreso, sin duda alguna, pero no se gobierna sola, ni todos los intereses en juego apuntan en la misma dirección. Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes. No podemos, por tanto, aceptar que la desinformación condicione, como está condicionando nuestras sociedades, tampoco la conversación pública en nuestros países, ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación. Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana, que a menudo es alimentada por una desigualdad creciente, lacerante, una desinformación rampante, también por errores propios, hay que decirlo, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos. Y eso muchas veces en diferentes lugares del mundo sucede a costa de nuestras libertades y de la dignidad humana. El mundo está en una vorágine de convulso movimiento, declaraciones todos los días. La guerra se ha vuelto una palabra cotidiana, desgraciadamente. Hay una desafección hacia el derecho internacional, hacia el derecho humanitario, hacia algo tan básico como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hemos visto lo que ha sucedido con el genocidio del pueblo palestino. Y hay un debilitamiento, como decía el presidente Sánchez, del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales. Y es que la democracia no es un estado natural de las cosas. Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla. Es frágil y requiere de conciencia y de mucho trabajo. Queremos que la riqueza se distribuya con justicia, queremos combatir el extremismo, queremos que el espacio digital no sea una selva donde impera la ley del más fuerte. Y como bien decía el presidente Sánchez, queremos no solamente apuntar a quienes son nuestros adversarios, porque no queremos hablar y generar miedo, queremos generar propuestas, esperanza. Y yo veo, hay un viejo adagio que decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer hoy día. Cambiar para mantener lo bueno, y Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez, estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer. Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso.
un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz. Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza. Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en colonias modernas? ¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho? No. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.